Ahora, primero ubiquemos la situación de Ucrania. Se encuentra al norte del Mar Negro, rodeada al oeste por países de la Unión Europea y al norte y al este por Rusia. Por lo tanto, es la frontera entre la OTAN y Rusia. Tiene algo más de 41 millones de habitantes y la mayor parte del siglo XX estuvo bajo el dominio soviético, independizándose cuando la caída de la URSS. En el 2014, Rusia le quitó la península de Crimea ante la posibilidad de que se integrara a la OTAN. Y la confrontación escaló en el 2021 cuando Rusia dispuso 100.000 soldados alrededor de su frontera y Estados Unidos y la OTAN declararon que acudirán en su defensa. Los analistas han descrito esta crisis como una de las más intensas desde la Guerra Fría y un lugar donde podría comenzar una gran guerra, quizás la Tercera Guerra Mundial. En Ucrania hay fuertes diferencias religiosas. La mayoría de la población es ortodoxa, siendo la iglesia más numerosa la que responde al Patriarcado de Kiev, que es la capital de Ucrania, y por lo tanto es una iglesia nacional. Pero le sigue la iglesia ortodoxa que responde al Patriarcado de Moscú, y luego la iglesia ortodoxa griega católica, que está en comunión con el Vaticano. Y además hay un sinnúmero de otras denominaciones cristianas que muestran la desunión religiosa del país. Ucrania ha tenido gran cantidad de apariciones a través de su historia y hay profecías de que cumplirá un papel profético en el final de los tiempos. El padre Malachi Martin, un miembro relevante del Vaticano, confidente cercano de los papas, que afirmó que leyó el tercer secreto de Fátima, escribió que la salvación para el mundo comenzará en Rusia y que este triunfo partirá de Ucrania. Según vimos en las apariciones de Fátima, Rusia es el regulador del castigo al mundo. Si Rusia se convierte totalmente, el mundo se convertirá. Por eso sigue en pie la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como pidió la Virgen, y que todavía no se hizo. La última manifestación relevante del cielo en esa zona fue en el 2014, cuando decenas de íconos lacrimaron óleo tanto en Ucrania como en Rusia ante la eventualidad de una guerra. Pero la primera manifestación sobrenatural que narra la historia en Ucrania es la ocurrida a San Jacinto, por el 1240. Ante la invasión de los tártaros a Kiev, Jacinto tomó el copón con las hostias consagradas y comenzó a huir de la iglesia. Mi abuelo me enseñó a cuidarlo todo. Hicimos un muro para proteger la casa y una cerca para cuidar la huerta. Y cuando pasó por al lado de una estatua de la Virgen María, oyó una voz que le dijo: Jacinto, hijo mío, ¿por qué me dejas? Llévame contigo y no me abandones a los enemigos. El peso de la estatua se aligeró milagrosamente y Jacinto la pudo cargar. Desde allí quedó clara la predilección de la Santísima Virgen por Ucrania. Y así fue que Ucrania se convirtió en el primer país más oriental de Europa que se consagró al Inmaculado Corazón de María, alrededor del año 1000. Después María aparecerá en el siglo XVI en medio de una confrontación, en la época de la guerra de los cosacos contra el rey de Polonia, y en un lugar donde crecía un enorme sauce, en Jrushchev. Y en 1806 ella haría brotar un manantial de agua sanadora de la raíz de ese mismo sauce, ante una epidemia de cólera, lo que llevó a que se colocara un ícono en él, convirtiéndose en lugar de peregrinaje. Pero en 1840 le pagan a un bandolero para que corte el sauce con un hacha y cuenta la leyenda que después de haberlo cortado, la desgracia cayó sobre sus parientes. Y en 1855 aparece una nueva epidemia. Y un aldeano oye una voz que le dijo que padecían el terrible mal por la profanación de aquel sauce sagrado. Pero la epidemia cesaría si fuera reparado el agravio.
Entonces, los aldeanos compraron una antigua capilla de madera y la pusieron sobre las raíces del sauce junto con el ícono. La fuente volvió y la epidemia de cólera cesó en un abrir y cerrar de ojos. Y 3 misteriosas velas empezaron a arder sobre la fuente sin que nadie las prendiera. Se produjo una visión de la Virgen y se oyó el tañido de campanas de no se sabe dónde. Luego, el 12 de mayo de 1914, la Virgen apareció a 22 campesinos. La visión duró hasta el día siguiente. Ella les predijo la pérdida de soberanía de Ucrania por 80 años. Dijo que por 8 décadas sufrirán persecuciones, al término de las cuales la cristiandad habrá prevalecido y Ucrania será libre. Y 3 años después, en 1917, se produjo la revolución bolchevique en Rusia. Ucrania sería invadido por los comunistas y recién 8 décadas después se independizó, como fue profetizado. 7 décadas después de la aparición de 1914, la Virgen apareció una vez más en Khrushchev. El 26 de abril de 1987, exactamente un año después del desastre de Chernobyl. Una luz brillante cubrió la iglesia de la Santísima Trinidad y la Virgen María apareció sobre la cúpula. Un programa de televisión incluso registró parte de este fenómeno lumínico. La vidente que recibió mensajes fue una niña de nombre María Kissing, pero las manifestaciones luminosas las vieron todos en el pueblo. Hemos realizado un video sobre esta aparición. Y en estas apariciones se registraron mensajes como: si no hay un retorno al cristianismo en Rusia, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se enfrentará a la ruina. También dijo: es por pedido directo de ustedes y por la sangre de los mártires que sucederá la conversión de Rusia, lo que indica un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Y mostró un campo en llamas y dijo: no hay agua, los cielos y la tierra están en llamas. Quien quiera recibir la gracia de Dios, ore constantemente y asuma la penitencia voluntaria. Y además dijo: están por llegar los tiempos que han sido preanunciados como el final de los tiempos. Miren la desolación que circunda el mundo, los pecados. Con lo cual se asocia ese enfrentamiento con el triunfo del Inmaculado Corazón de María que vimos predecir a Malachi Martin que comenzaría en Ucrania. Mientras el místico ucraniano Josip Tereila, que pasó 20 años en un gulag en Siberia, dijo por la misma época que a menos que haya una conversión radical en el mundo, estallará una gran guerra. Y que eso se debe a que Satanás está perdiendo fuerza. Habló de una guerra entre Occidente y Oriente, de una asociación entre Rusia, China y países árabes, que luego lucharían entre sí. Y finalmente se produjo otra aparición de María en Siblik, a 2 niñas, Mariana Koval, de 9 años, y Oleana Kitsur, de 10 años, comenzando en el 2002. Que luego se convertiría en una aparición de la Sagrada Familia. Ellas vieron a la Santísima Virgen junto a un manantial y recibieron el mensaje de que Ucrania tiene una misión especial de Dios. Los antiguos enemigos se han unido en una fuerza común para reunir a 10 reyes terrenales en la batalla contra el Señor. Y les agregó: nuevos milagros ocurrirán aquí bajo mi manto protector. Me quedaré aquí hasta el momento en que todo el pueblo de Ucrania sea un solo rebaño fiel, hasta que el pecado sea lavado de mi pueblo. Este será un lugar de refinamiento espiritual y físico. Recuerda que ahora vives en los tiempos de la profecía. Y al igual que Khrushchev, el lugar de las apariciones de Siblik se ha transformado en un centro de peregrinaciones internacionales. En resumen,
El clima de confrontación bélica entre Rusia y Ucrania es alto y podría ser el lugar donde se encienda la chispa que comience una tercera guerra mundial. Ya cuando la temperatura de la confrontación aumentó, en el 2014, el cielo intervino a través de la lacrimación de óleo de íconos de Ucrania y en Rusia. Pero Ucrania no es un lugar común, porque las apariciones nos dicen que es un lugar que ha sido preparado por la Virgen para comenzar a purificar el mundo, que culminará en el triunfo de su Inmaculado Corazón. Y dentro de esa purificación está contemplada una... Las profecías no nos dicen si ahora es el momento. Tal vez lo sea, o quizás más adelante. Pero no debe pasar desapercibida la importancia profética del lugar. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la importancia profética de Ucrania, vinculada a la purificación y el triunfo del Inmaculado Corazón de María.